Entonces, saludos a todos, soy Abraham Martínez. Seguimos con la serie de la Biblia como documento literario. Con esta sesión entramos al segundo punto, en el cual trataremos las relaciones entre el canon, es decir, la selección de los textos bíblicos, y la comunidad. Es decir, las diferentes sociedades que se han relacionado con el texto bíblico y han creado una serie de versiones, una serie de colecciones específicas que ellos denominan Biblia. Entonces estamos en el primer punto de la segunda sesión, que dedicaremos específicamente al tema de Alejandro Magno en Judea. Entonces aquí hay un problema bastante importante para la historia de Occidente y también para la historia de sus relaciones con Oriente, que es precisamente la introducción fuerte, definitiva, de la cultura griega en Oriente gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Aquí hay un punto que debemos tener bien en cuenta antes de abordar el tema, y es que precisamente las relaciones entre Oriente y Occidente tienen mucho tiempo vigentes. No estamos hablando de un sistema comercial que tenga unos 200, 300, 400 años, ni siquiera de tiempos recientes como la globalización. En verdad, el comercio y las relaciones culturales entre lo que hoy en día conocemos como el cercano e incluso el extremo oriente con África y Europa, sobre todo en el escenario del Mediterráneo, tienen por lo menos unos 4000 años de existencia. Entonces hay diferentes testimonios de que precisamente, por lo menos desde el año 2000 a.C., existía una extensa red comercial que ponía en contacto a Europa con el norte de África, específicamente con la región de Egipto, y toda esta región de Egipto con lo que conocemos hoy en día como el Medio Oriente, Judea, Arabia y sobre todo la Mesopotamia. Entonces estamos hablando de un gran sistema comercial que se va a reafirmar, se va a consolidar, sobre todo su dominio por parte de los europeos con la llegada de Alejandro Magno al trono. Entonces estamos hablando de finales del siglo IV a.C., cuando Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia, se va a hacer va a tomar el ejército, la autoridad de su padre, primero para consolidar su poder en Grecia continental y posteriormente para iniciar una serie de conquistas muy importantes en Egipto y en el cercano y Medio Oriente. Entonces lo que significa todo esto es sobre todo la asunción de un papel protagónico de Grecia en el universo cultural de todo el Mediterráneo y del Medio Oriente en aquella época. Entonces esto da pie, sobre todo en el mundo judío, que es de donde proviene esta leyenda, a toda una serie de ¿cómo podríamos decirlo?, de historias, de anécdotas históricas sobre lo que Alejandro Magno hizo en el territorio de Judea antes de dedicarse al resto de sus conquistas. Incluso hay extractos completos del Talmud que están dedicados a las preguntas, una entrevista que tuvo Alejandro Magno con los sabios de aquella época, específicamente con Simón el Justo, el sumo sacerdote de Jerusalén en el siglo IV a.C. Entonces, lo que nos deja ver los textos es, primero que nada, una cierta reticencia de los samaritanos y de otros grupos contra cualquier relación que pudieran desarrollar los judíos con los helenos. E incluso se comenta en el Talmud, precisamente estos grupos van a hacer lo posible por convencer a Alejandro Magno de que
los judíos están conspirando contra él y que en algún momento podrían rebelársele, podrían tener algún, ¿cómo podríamos decir?, altercado contra el imperio que está fundando Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno no puede dejar las cosas en paz, así que decide en su camino hacia Egipto detenerse en Judea para darle un escarmiento a los sabios y a los judíos que en aquel momento están conspirando contra su gobierno. Lo que nos comenta el Talmud es que precisamente en rumbo, unos días antes de llegar a Judea, Alejandro Magno va a tener un sueño del cual no le va a contar a nadie, pero que va a revelar posteriormente cuando se encuentra, podríamos decirlo, en las fronteras de Judea con Simón el Justo. Entonces aquí hay algo bien importante. Alejandro Magno iba en caballo, reconoce en la distancia a Simón el Justo que iba a recibirlo en la frontera y decide dejar la cabalgadura, caminar él mismo y posternarse ante el sumo sacerdote de Jerusalén. Entonces todos sus siervos, toda la gente que lo va acompañando se queda estupefacto viendo esta curiosa escena, y Alejandro Magno les revela que precisamente la efigie de ese hombre se le aparecía en sus sueños y era la que le indicaba qué hacer para ganar las diferentes batallas. Entonces en Simón el Justo, Alejandro Magno reconoce al consejero principal de sus victorias, y es precisamente por eso que decide respetar Judea, reafirmar la autoridad de Simón el Justo y también dar una serie de privilegios específicos a los judíos en ese momento. Entonces esto va a significar una situación sin igual de la región de Judea en aquella época respecto del gobierno helénico que está recién levantándose. Entonces la reconstrucción del templo de Jerusalén va a ser ratificada por Alejandro Magno, y por lo menos el siguiente siglo posterior a ello va a significar un cierto periodo de paz, un cierto periodo de concordia entre las autoridades griegas, que de todas maneras se quedaron en Jerusalén puesto que reclamaron el territorio para el imperio, y la comunidad judía. Entonces, de hecho, aquí hay algo importante. Se va a recordar, esto es lo que nos comenta el Talmud, se va a recordar este encuentro entre Alejandro Magno y Simón el Justo, primero año con año celebrándolo, y segundo también dándole el nombre de Alejandro a todos los niños que nacieron en en el transcurso. Entonces es un homenaje, ¿cómo podríamos decirlo?, también sin igual de la comunidad judía hacia Alejandro Magno, que va a respetar la comunidad, que va a reafirmar el templo de Jerusalén y que va a dotar de ciertas libertades específicas a la comunidad liderada por Simón el Justo. Entonces, posteriormente, las relaciones se van a recrudecer, sobre todo cuando los herederos de la autoridad de Alejandro Magno en Judea van a someter al pueblo a una serie de prohibiciones, a una serie de circunstancias que va a llevar a finales del siglo III a la rebelión de los macabeos, que llevará al poder a la dinastía sacerdotal de los asmoneos. Entonces, si bien tenemos este dato de este incidente, la rebelión contra los griegos, de todas maneras la influencia y el prestigio de la cultura griega sobre la cultura judía de ese momento va a ser imborrable, de tal manera que gran parte de las instituciones judías en ese momento, como la monarquía asmonea, la organización sacerdotal y el rabinato, se ha reconocido hoy en día
guardan una fuerte influencia en sus métodos, en sus formas, en su trasfondo filosófico y reflexivo, de la cultura griega. Entonces nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención.